Gracias a todos ustedes una vez más por estar allí. Eh, Nos comentaba el pastor Enzo que en todas las plataformas había gente esperando desde 10 minutos antes del horario de comenzar, así que les agradecemos mucho el interés por el estudio de la palabra de Dios que realizamos cada semana. Gracias por acompañarnos. eh, Gracias a todos ustedes que toman el tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras en esta metodología que es la misma que usó nuestro Redentor Jesucristo, que usaron los apóstoles, y que nosotros también utilizamos, que es estudiar estudiar el Pentateuco dividiéndolo en 54 porciones semanales y estudiar una porción por semana. Es lo que estamos haciendo desde hace ya varios años y hoy lo hacemos nuevamente y les agradecemos a ustedes, les encomendamos que estén con su Biblia. Nosotros utilizamos la Reina Valera de 1960, esa versión, esa traducción, y también les pedimos siempre que estén con algún tipo de marcador o algo para resaltar ciertos versículos y tal vez un cuaderno, además de el mate, el té, las galletitas, lo que usted tenga para pasar este tiempo, esta hora y media de la manera más amena posible. Así que les damos a ustedes la bienvenida y Ada les va a decir cuál es el nombre de la porción de esta semana, las lecturas tanto del Pentateuco como de los profetas y del Nuevo Testamento que incluye los temas de la porción, y ya directamente ella va a comenzar con la introducción. Muy buenos días a todos, felices, agradecidos a Dios por esta oportunidad de encontrarnos nuevamente para continuar estudiando la Torá, la palabra de Dios, para seguir encontrando secretos o cosas que por ahí nunca antes habíamos visto, no le habíamos prestado atención. Y como decimos, semana tras semana buscamos a Yahshua en las Escrituras, buscamos a Yahshua en el Pentateuco, y también extraemos riquezas, aplicaciones concretas para nuestra vida diaria. La porción de esta semana es la número 26, que lleva por nombre en hebreo Shemini, que significa octavo. Recuerde, siempre cada porción comienza con cómo comienza el primer versículo de la porción. Esta semana, recuerden, empezamos el domingo de la semana pasada, estuvimos toda la semana leyendo, escudriñando, Levítico capítulo 9, versículo 1 al 11:47, es decir, vamos a estar abordando 3 capítulos completos. De los profetas, segunda de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 7:17, y del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 19, y primera de Pedro 1, del 10 al 16. En esta porción encontramos siempre, como siempre, varios temas. El primero es comienzo del servicio sacerdotal, el triste episodio de la muerte de Nadab y Abiú, la prohibición contra la ingesta de bebidas embriagantes, la desavenencia entre Moisés y Aarón, y finalmente todo el capítulo 11, un capítulo que habla sobre leyes dietéticas, es decir, sobre animales o alimentos permitidos y prohibidos, porque para Dios es muy importante lo que comemos. Yo quiero que tomen nota y presten atención. Vamos a poner el foco en las enseñanzas de esta mañana en 4 temas particulares que usted debería llevarse por lo menos de esta hora y media que vamos a compartir juntos. 4 temas que tienen enseñanzas espirituales muy profundas. El primero de ellos es el liderazgo plural de la congregación. Lo primero que vamos a notar, usted préstele atención,
Préstele atención y va a notar de entrada la configuración del liderazgo plural de la congregación de Dios. El segundo de los temas a que le vamos a prestar atención es al fuego extraño que Dios nunca mandó. Ofrecer, meter en el santuario, fuego extraño que Dios nunca mandó. Segundo tema. Tercer tema es lo que acaba de decir Ada, la desavenencia, le llamó ella, y yo le voy a llamar el enojo de Moisés. El enojo de Moisés por falta de empatía. Anote eso. El enojo de Moisés por falta de empatía. Y el cuarto tema, el último que vamos a tratar de sacar enseñanzas fundamentales, son las leyes alimentarias y qué vigencia tiene eso en el día de hoy. Esos son los cuatro temas que usted anóteselos ahí para prestar atención cuando los estemos abordando. Bueno, hágase la introducción. Bueno, para ponernos en contexto, ¿no? Recuerden que la porción anterior, la semana pasada, Dios le había ordenado a Aarón y a sus hijos que permanecieran en la tienda de reunión 7 días completos mientras Moisés realizaba el servicio de inauguración. ¿Se acuerdan? Dijimos, Moisés ofició como sumo sacerdote durante una semana, preparando, santificando cada uno de los elementos del tabernáculo, y también había puesto, digamos, embestido de su autoridad, había ungido y vimos toda la ceremonia de ungimiento de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Este periodo de inauguración de 7 días terminó cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes en el 8º día. A partir de este momento, ¿sí? A partir del día 8, solamente los sacerdotes estaban aptos para realizar el servicio del tabernáculo. En esta porción vemos que se describe el servicio especial que los sacerdotes realizaron el día que ellos asumieron su nuevo rango. De hecho, todo el capítulo 9 nos va a hablar de todos los sacrificios, ¿no?, que ellos hicieron. Entonces, durante 7 días Moisés levantó y santificó el tabernáculo, trajo todos los sacrificios para inaugurarlo. Sin embargo, vemos que no pasó nada sobrenatural porque Yahweh aún no se había manifestado. En el 8º día, el pueblo de Israel estaba esperando la aparición de Dios. Y finalmente ocurrió. Moisés y Aarón bendijeron al pueblo. Y dice el versículo 23 y 24 que la gloria de Yahweh apareció ante todo el pueblo. Salió fuego delante de Yahweh que consumió sobre el altar la ofrenda de elevación y las grasas. Todo el pueblo lo vio y cantó regocijándose, y dice, versículo 24, que ellos cayeron sobre sus rostros, ¿no?, en señal de estar tan impactados por la presencia de Dios en medio de ellos. Eso que Dios había querido lograr y que había manifestado, que era su deseo de estar en medio de la congregación de Israel, en medio de su pueblo, en este momento se materializó. Pero luego vemos que en medio de este espíritu festivo, este ámbito espiritual tan trascendente, vemos que 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron un sacrificio no autorizado. Probablemente fue fuego no tomado del altar de bronce que Yahweh mismo había encendido, y dice que salió un fuego de Yahweh desde el arca del pacto que los consumió matándolos. Entonces, lo que podemos ver aquí también en un principio es un contraste entre la diferencia entre Aarón y sus 2 hijos, que evidentemente eran opuestos. Aarón era cauteloso. Moisés, vemos en este capítulo que tuvo que persuadirlo para que comenzara a actuar. Varias veces Moisés le dice, y llamó
Moisés a Aarón y llamó, tal vez Aarón no se sentía digno, tal vez la ansiedad y el miedo, ¿no?, de llevar adelante una tarea de tal envergadura como era ser nada más y nada menos que el sumo sacerdote. Sin embargo, Nadab y Abiú no fueron tan cautelosos. Fueron imprudentes al embriagarse y querer servir a Dios bajo los efectos del vino. Deseaban tanto poner su propio sello en el rol del sacerdocio que su impetuosidad provocó su ruina. Nadab y Abiú claramente no eran como su padre Aarón, quien tuvo que ser convencido para acercarse al altar debido a esta sensación de no sentirse adecuado. Lo que les faltaba a Nadab y Abiú fue una conciencia de su propia realidad. Cada uno de nosotros, como lo decimos vez tras vez, inclusive en la porción de esta semana, de ahí de Primera de Pedro también se habla, ¿no?, del sacerdocio, de los creyentes. Cada uno de nosotros como sacerdotes de Dios podemos hacer grandes cosas para Dios, siempre que esa tarea que llevemos adelante le importe a más de una persona, siempre que estemos dispuestos a hacer lo mejor posible sin creer que somos superiores a los demás, y también si estamos dispuestos a aceptar el consejo, la guía, la dirección, la instrucción de otra persona, algo en lo que claramente Nadab y Abiú fallaron. ¿Por qué? Porque básicamente Moisés había dado todas las instrucciones, Dios a través de Moisés dio todas las instrucciones de cómo se debía hacer, lo fuimos viendo en las porciones anteriores. Cada sacrificio, cada cosa, cada parte del servicio requería concentración, requería dedicación, requería prestar atención. Y básicamente Nadab y Abiú desobedecieron a las instrucciones de Dios. Bueno, márquese ahí en su Biblia del versículo 1 al 7. Vamos a comenzar con el capítulo 9. Capítulo 9, marque versículo 1 al 7. Vamos a resaltar, miren, el 1. En el día octavo. Shemini. Ahí está, en el día Shemini, el día octavo, Shemini. De ahí sale el nombre de la porción, en hebreo, octavo. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. Bueno, ya está llamando a 5 personas. Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. A sus 4 hijos. Entonces llamó a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Ya estamos hablando de que llamó a 5 personas. Pero no solamente a esas 5 personas, llamó a todos los ancianos de Israel. Versículo 1. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Ponga también ahí una marquita ahí en el 1. Vamos a poner otra marquita en el 6. Versículo 6, una marquita. Ada puso en su apunte una marquita en el 6 también. Así que le voy a leer lo que Ada marcó, el 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Es muy importante este versículo. Lo voy a leer lo que dijo. Esto es lo que mandó Yahweh. Hacedlo y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Entonces, de estos 7 versículos, marcamos el 1, el 6, pero analizamos todo el párrafo, todo de conjunto. Adelante, Ada, con el versículo 1, a ver. Bueno, vemos que acá es Dios, ¿no?, que le da órdenes a través de Moisés para otra solemnidad en este octavo día, que era esta serie de sacrificios, ¿no?, para que Aarón y sus hijos comenzaran a oficiar en su función. Sabemos que el octavo día representa siempre en la palabra de Dios un nuevo comienzo, es la eternidad que comenzará a la finalización del reinado milenial de Yahshua, cuando Yahweh se va a aparecer a nosotros, tal como lo profetiza el versículo 4 y se cumple en el versículo 23.
Estamos hablando del capítulo 9, ¿eh? Exactamente. Versículo 4 está profetizado, versículo 6 acabamos de leer, y en el 23... Porque dice el 4, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Es lo mismo que va a acontecer luego del reinado milenial de Yahshua. Entonces, esto anótelo ahí. Shemini significa octavo. Sí. Octavo en la Biblia significa eternidad. El octavo día, la eternidad. Acuérdense de eso. Entonces, lo va a encontrar, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, que son las bodas del Cordero. La fiesta de los tabernáculos. Sukkot, las bodas del Cordero. 7 días, pero está el octavo día. El octavo día es el comienzo de la eternidad, donde la gloria de Dios en su plenitud se va a revelar luego del reinado milenial de Jesucristo. Es muy importante que usted tome en cuenta esto, porque es lo que sucedió ahí en el tabernáculo. El octavo día, la gloria de Dios se manifestó. Sí. Bien. Bueno, y sabemos que esta bendición viene por la obediencia, ¿no? Santiago 4, 7, 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, Él huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios siempre se acerca a los que se acercan a Él cumpliendo sus instrucciones. O sea, vemos acá el cumplimiento de lo que Moisés había dicho. Yahweh se va a manifestar. Siempre sabemos que la bendición viene por la obediencia a sus instrucciones. La presencia de Dios se hace manifiesta a aquellos que lo obedecen y han realizado el proceso que Dios establece. Primero, la expiación por el pecado. Segundo, la ofrenda de gratitud, en adoración, en obediencia. Y entonces, en tercer lugar, la gloria de Dios aparecerá. Entonces, comenzando con lo que Horacio hablaba que anotáramos ahí del versículo 1, vemos que el gobierno de la iglesia del primer siglo no era unipersonal. Vemos acá que se está haciendo mención a un liderazgo plural. Cambios hechos en el patrón del funcionamiento de la congregación, a veces hechos con buenas intenciones, pueden tener efectos secundarios no deseados. En definitiva, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios tenía y tiene un modelo en su mente y en su corazón, y a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de la iglesia, vemos que los seres humanos introdujeron cambios que no fueron los que Dios anhelaba. Es interesante eso porque nunca se hicieron las cosas con mala intención. Eso yo lo he repetido en los años de ministerio que tengo, que he trabajado con pastores prácticamente durante todo mi ministerio. Del 1995 hasta acá siempre he trabajado con pastores, aunque he pastoreado algunas iglesias, ¿no? Pero lo que yo siempre dije es, nunca encontré una mala intención en un pastor. Nunca jamás encontré una mala intención. Siempre hubo un llamado, una vocación sincera de servir. Probablemente haya errores, sí, he encontrado errores, pero no mala intención. Entonces, pero las buenas intenciones, cuando se apartan de la instrucción bíblica, pueden ser nocivas, pueden ser dañinas, pueden apartar inclusive al siervo de Dios, lo puede apartar del camino correcto, porque está tomando otro camino que no se ajusta a la palabra de Dios. Es lo que pasó en el primer siglo de la iglesia cristiana. Cuando murió el apóstol Juan, apareció la figura de los obispos, que obviamente está escrito en la Biblia, pero se focalizó todo el ministerio en los obispos. ¿Por qué se focalizó en los obispos? Se focalizó porque eran los encargados de asegurar que se preservara la sana doctrina dentro de la iglesia. Era responsabilidad de ellos preservar la sana doctrina, que no hubiera desvíos de la sana doctrina. Pero ya a fines del segundo siglo, la iglesia se había apartado totalmente de
el modelo del liderazgo plural y todo estaba puesto en la figura del obispado monárquico. Un obispo. ¿Mm? Y después ese obispado monárquico se trasladó a un nivel regional para proteger aún más la doctrina. Miren la buena intención, proteger la doctrina bíblica, la sana doctrina. Y este proceso de centralización de la autoridad para preservar la sana doctrina culminó en la elevación del obispo de Roma al título de papa, obispo de los obispos. Entonces es muy importante que entendamos esto. Cuando hacemos cambios a la instrucción bíblica, aunque la intención sea buena, aunque la intención sea sana, parezca plausible, parezca loable, cuando hacemos cambios a la instrucción bíblica estamos corriendo un alto riesgo porque nos desviamos de la instrucción de Dios. Por eso el primer versículo que leímos es: el día octavo, Dios mandó. Bien. Bueno, vemos que después que Aarón hizo todo lo que tenía que hacer con respecto a los sacrificios, dice que alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Vemos este procedimiento sacrificial que hizo Yahshua como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y eso está claramente descrito en Hebreos 7, del 26 al 28, ¿no? Dice, en definitiva, lo que trata de hacer este pasaje, lo que hace es demostrarnos la supremacía del sacerdocio de Yahshua por sobre el sacerdocio levítico. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto él lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Si anulamos los sacrificios, obviamente estaríamos anulando el sacrificio de Yahshua que vimos, ¿no? Estuvimos viendo y analizado en esta porción, casualmente en el libro de Hebreos. Inclusive estaríamos anulando la necesidad de presentar nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, según lo que dice Romanos 12:1. Dijimos que hoy Dios anhela de nosotros, ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. También estaríamos anulando ofrecer a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, como dice Hebreos. Inclusive estaríamos anulando nuestra obligación como sacerdotes de Dios de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yahshua, como lo dice 1 de Pedro 2, 4 y 5. Y a su vez, si anulamos las fiestas de Dios establecidas en Levítico 23, estaríamos negando al Señor del Shabbat, como Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay toda una corriente que habla sobre o está en contra de todo lo establecido en el libro de Levítico. Y no nos olvidemos, como decimos siempre, analicemos el libro de Levítico desde la perspectiva de que son los medios, es el camino de regreso que Dios estableció para el hombre para que pudiera regresar a Él. Porque Dios siempre anhela y espera nuestro arrepentimiento y que podamos volver. Y dijimos, no podemos volver de cualquier manera, solamente podemos volver a la manera de Dios. Vamos entonces a los versículos 22 al 24. 22 al 24. Me encanta el 22 al 24 porque Dios a través de Moisés le había enseñado a Aarón a hacer la bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan? Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Entonces ya le había enseñado la bendición sacerdotal. Miren lo que hace Aarón en el versículo 22. 22, miren ahí, 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Ahí estrenó Aarón la bendición sacerdotal, que es tan hermosa, y la estrenó Aarón. Inclusive la decís cada cena familiar, a bendecirnos. Cada viernes a la noche, cada cena familiar del día de reposo, yo la repito. Bendigo a mis hijos de esa manera, porque es la bendición sacerdotal. Si bendigo a mi familia. Entonces miren lo que hizo Aarón. Este es el estreno de la bendición sacerdotal, versículo 22. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Anote la palabra descendió, subráyela, porque Aarón descendió. Pero es al final del versículo 22. ¿Y qué podemos decir de eso, Ada? Y vemos acá siempre haciendo un paralelismo, ¿no?, entre Aarón y Yahshua, nuestro sumo sacerdote, que Aarón, una vez que hizo los sacrificios y que bendijo al pueblo, descendió. Lo dice al final del versículo 22. Sin embargo, Yahshua, nuestro sumo sacerdote, ascendió. Recuerden Efesios 4:10, que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, qué bueno que es haber entendido ya acá, en este versículo, capítulo 9, sacamos la lección de el liderazgo plural de la congregación. Estamos hablando de Moisés, y sin embargo él llamó a Aarón y sus 4 hijos y a todos los ancianos de Israel, estableciendo un liderazgo plural dentro de la congregación. Así que eso lo aprendimos en el capítulo 9. Bien. Qué bueno que es que había una promesa, dijo Ada, de que la gloria de Dios se iba a manifestar. Y es interesante ver que cómo se manifestó esa gloria de Dios, esa Shekinah, esa presencia misma, esa gloria de Dios, quedó de manifiesto en el hecho de que descendió fuego del cielo. A ver, versículo 24. Vamos a leer también el 23, ya que estamos. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Les había gustado el asunto de bendecir, y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Versículo 24, anótelo ahí. Y salió fuego de delante de Yahweh, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El tema que usted tiene que notar acá es quién encendió el fuego del altar. Porque si entendemos quién encendió el fuego del altar, después vamos a entender por qué Nadab y Abiú murieron, los hijos del sumo sacerdote. Y por qué en la parashá anterior, en la porción de la semana anterior, ya Dios había dicho que el fuego del altar no debía apagarse, nunca. El fuego del altar no debía apagarse nunca, por una razón simple, porque ese fuego lo había encendido Dios mismo. Su propia gloria fue la que encendió el fuego del altar de bronce. Acuérdense del tabernáculo, lo primero que encontramos es la cruz de Cristo, el altar de bronce, donde se hace el sacrificio. Bien, ese fuego fue encendido por Dios este día, en el día octavo. Encendió el fuego, y el fuego, dice Ada, que lo estudiamos en la parashá anterior, no debía apagarse nunca, porque estudiamos que los sacerdotes debían limpiar las cenizas del altar, y a su vez, acomodar y meterle dos troncos más para que el fuego nunca debía apagarse. Es muy significativo el hecho de que Dios haya encendido el fuego en el altar de bronce, porque el altar de bronce es la cruz de Cristo. Todo lo que no provenga de la cruz de Cristo es fuego extraño. Anote eso.
El fuego Dios lo encendió a través en el altar de bronce, en la cruz de Cristo. Y todo lo que no provenga de la cruz de Cristo es fuego extraño. Así que ahora vamos a estudiar esto. Qué interesante esto, porque la presencia de Dios se manifestó ¿cuándo? Luego del sacrificio. Luego del sacrificio. Ahí se manifestó la gloria de Dios. Y sigue siendo igual. Exacto. Porque la presencia de Dios se manifestó luego del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese altar de bronce, la cruz de Calvario. ¿Cuándo se manifestó esa gloria, ese descenso de la Shekinah, ese descenso del fuego del cielo, Se manifestó 50 días después, el día de Shavuot, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, entonces, ¿qué hizo? Vino del cielo un estruendo, como de viento recio, un ruido, como un viento, como un ruido de viento. No dice que hubo un viento, no, envía el viento, no, acá no dice en ningún lado que hubo viento. Hubo un sonido como de viento, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí vienen, ¿ven? Después del sacrificio, Dios envía el fuego, los llena a todos del Espíritu Santo ese día de Pentecostés del año 30 de la era común. Con esto terminamos el capítulo 9, vamos al capítulo 10. El capítulo 10, márquese del 1 al 7, versículos 1 al 7, pero vamos a empezar viendo un poquito del 1 al 3. ¿Por qué? Porque, ¿qué hicieron Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón? Los dos hijos mayores. Los 4 hijos de Aarón habían sido ungidos como sacerdotes. Los 2 hijos mayores, Nadab y Abiú, dice ahí en el versículo 1, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y entraron en el santuario y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Hay 2 maneras de interpretar el fuego extraño que Dios nunca les mandó. Una manera es que nunca les mandó Dios que hicieran eso, por lo tanto, no debían hacer lo que Dios no les mandó que hicieran. ¿Sí? No añadir a la palabra de Dios la prohibición. Violaron la prohibición de añadir a la palabra de Dios. Hicieron algo que Dios no les había ordenado. Y la otra interpretación es que no tomaron el fuego que Dios había encendido. Dios había encendido el fuego en el altar de bronce. Y quién sabe de dónde tomaron el fuego ellos, lo pusieron en sus incensarios, probablemente hayan venido, no sé, por ahí, de un costado, no sé, agarraron fuego, lo metieron en el incensario y le metieron incienso arriba y entraron al santuario a ofrecer el olor del incienso, el humo del incienso a Dios. Entonces, al haber tomado fuego de un lugar, fuego no encendido por Dios, eso fue fuego encendido por ellos mismos. Fuego encendido por ellos, ahí está la definición clarísima. Fuego encendido por ellos mismos. Estoy llevándolo todo a un plano espiritual, porque esto es aplicable hoy día, para todos nosotros. La tercera cosa que sucedió, que lo da a entender después, lo vamos a analizar, es que ellos habían tomado del vino que estaba para las ofrendas, vieron que siempre se ofrece un cuarto de hin de vino, una medida, entonces, y que eso era parte de las ofrendas, y estaban embriagados, estaban borrachos. Entonces entraron y con esa solvencia y prepotencia que da estar embriagado,
y haciendo todo este... Miren qué lío, miren qué tema complejo se armó. Nadab y Abiú embriagados con el vino de las ofrendas. Tomaron fuego extraño, no del altar, del fuego que Dios había encendido. Y además lo hicieron sin tener que hacerlo, porque ellos no eran el sumo sacerdote, ninguno de los dos. No eran sumos sacerdotes, el sumo sacerdote era su papá, Aarón. Él era el sumo sacerdote. O sea que tomaron el lugar de su padre espiritual, padre natural y espiritual encima. Y tomaron el lugar de él y se quisieron hacer los machos. O mostrarse probablemente, no sujetarse, desobedecer. Hay una mezcla de muchas cosas que probablemente pasó por la cabeza de ellos y que Dios no lo pudo dejar pasar por alto. ¿Los mató? Exactamente. Los mató. Dios tuvo que mostrar lo que no está bien y ejecutó juicio. Ejecutó juicio. Y lo interesante de eso es que después vemos cómo lo sacan los levitas, muertos a los dos. Es como que Dios mandó un fuego desde adentro hacia afuera, los consumió desde adentro hacia afuera, los consumió desde adentro, con su fuego. El problema de Nadab y Abiú estaba adentro, y Dios los consumió, salió fuego del arca del pacto, y los consumió desde adentro hacia afuera. Esto es muy fuerte. A ver, que Ada nos explique un poco esto, porque esto es el punto clave del capítulo 10. A ver. Sí, yo creo que el mensaje detrás de esto, ¿no? Con todas estas consideraciones que vos dijiste, es que no debemos añadir nuestro propio pensamiento o sentimiento a lo expresado en la palabra, como lo dice Deuteronomio 4.2, ¿no? Que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces ellos agarraron estos incensarios sin la debida reverencia. Además, también Dios, cuando habló de ofrecer el incienso, habló de que lo debían hacer de a un sacerdote por vez. Y ellos también en eso desobedecieron, porque entraron los dos juntos. Y Dios no había dado instrucciones de que lo hicieran dos. A ver quién era más importante de los dos, probablemente. Y no solamente eso, a ver quién era más importante de los cuatro. Porque eran Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, los cuatro sacerdotes hijos de Aarón. Entraron estos dos compitiendo contra los otros dos y compitiendo entre ellos, porque tenía que entrar de a uno solo. Y la otra es que también restaron autoridad a su padre. Y restaron autoridad a Aarón, a su padre espiritual en el ministerio. Quisieron tomar el lugar de su padre espiritual. Eso es muy fuerte. Trae muchas consecuencias. Ellos agarraron esos incensarios sin la debida reverencia, sin ser conscientes probablemente y entender la profundidad de ese momento, porque todo el pueblo, lo leímos hace un ratito, al fin del capítulo 9, todo el pueblo estaba postrado sobre sus rostros delante de la gloria de Yahweh. Imagínense la presencia de Dios en ese mismo lugar. Es tan delicado esto y cuánto nos hace reflexionar, ¿no? ¿Estaremos alguna vez o habremos alguna vez nosotros mismos ofrecido fuego extraño delante de Yahweh en nuestros propios razonamientos, haciendo las cosas que a nosotros nos parece, a la manera nuestra? Fíjense el versículo 3 que dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Yahweh habló diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y fíjense cómo termina el versículo 3, dice: y Aarón cayó. Aarón quedó mudo, ¿no? En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Tal vez ellos quisieron darse su propia gloria, demostrándose, como decíamos al principio, que tal vez eran superiores, que tal vez eran mejores, por eso habían sido elegidos para esa función. Pero Dios dijo, ¿no? En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón literalmente se quedó mudo. Obviamente, imagínense, ¿no? Un acto, un hecho emocionalmente tan fuerte. Ver con tus propios ojos que tus hijos, que acababan de ser instaurados en el sacerdocio, arrancan su tarea de servicio a Dios fallando.
Y no solo eso, ver que mueren en ese mismo momento. Entonces, ¿qué fue lo que estas palabras que le dijo Moisés a Aarón lo pudieron calmar, ¿no? Porque sus hijos merecían morir por el hecho de no haber santificado ni glorificado a Dios, y debe dejarlo conforme el que la muerte de sus hijos haya redundado en honor de Dios y que su justicia imparcial va a ser adorada y resaltada a través de todos los tiempos. Vemos que la justicia de Dios siempre es perfecta, y aún personas que Él mismo eligió, Él mismo puede decidir eliminarlas, podríamos decir, quitarlas del servicio a Él, ¿no? Por eso Aarón se cayó, porque él se sometió a la voluntad de Dios en medio de esta triste situación. Cuando Dios nos corrige a nosotros o a algún ser cercano a nosotros por algún pecado que se haya cometido, es nuestro deber permanecer en silencio bajo la corrección, sin discutir con Dios ni acusarlo de que Él es injusto, sino asintiendo a todo lo que dice y hace, y soportar y aceptar ese castigo, esa disciplina por nuestra iniquidad. Porque en definitiva todo se origina en el pecado de iniquidad del ser humano, esa rebelión natural contra Dios. Bueno, y muy llamativo del versículo 4 al 7, es muy llamativo que Dios le prohíbe a Aarón y a los hermanos de los muertos, tocar los cadáveres o a Eleazar e Itamar, no, les prohíbe hacer duelo. Es mucho más fuerte. Sí. Llama a un par de levitas, parientes. De Aarón, y hace envolverlos y sacarlos afuera del campamento, Sí, sí. a los cadáveres. Y les prohíbe a Aarón y a los hermanos, a Eleazar y Tamar, hacer duelo. Les prohíbe hacer duelo. Es muy fuerte esto. A ver, alguna explicación al respecto. Sí, no, básicamente vemos que dio Moisés las órdenes de sacar, ¿no? Sacar los cadáveres, como bien decías vos, fuera del campamento. Y por supuesto debe haber sido una escena terrible para todo el pueblo, ¿no? Evidentemente quedaron impactados en medio de semejante momento que algo así pasaron. El impacto para todos los que estaban viendo eso tiene que haber sido muy grande. Estos dos hombres, Nadab y Abiú, que habían llegado a ser grandes entre el pueblo y eran considerados como grandes esperanzas del pueblo, porque iban a ser los sucesores de Aarón, ahora habían sido llevados muertos por la justicia divina sobre ellos. Y si nos vamos a un episodio del Nuevo Testamento, es exactamente lo mismo que pasó con Ananías y Zafira, con el mismo propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Infundir temor a toda la congregación, a todo el pueblo, para evitar abusos similares, ¿no? Ustedes recuerdan el hecho de Ananías y Zafira, está relatado en Hechos capítulo 5, del 9 al 11. Sí, ahí dice, y Pedro les dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? Aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, estaba hablando con Zafira, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El versículo 11 es el versículo donde está la clave de la consecuencia inmediata de que el pueblo, de la justicia de Dios, de que el pueblo tiene que tomar conciencia de que Dios es justo. Tanto se habla de la misericordia, la gracia, el amor, y la misericordia y la gracia, el amor, y ¿saben qué? Se olvidan de este atributo de justicia. Esta perfección infinita de Dios. Atributos son perfecciones infinitas de Dios.
Y este atributo de la justicia de Dios es una perfección infinita de Dios, que está vigente. Entonces, a veces nos olvidamos de eso. Y Dios hizo justicia con Nadab y Abiú, y en el Nuevo Testamento hizo justicia con Ananías y Zafira para producir un efecto de impedir que se propagaran los abusos. Exacto. Que se propagaran los abusos. Porque en definitiva no se puede desobedecer a Dios y esa desobediencia quedar sin consecuencia. Sin embargo, el versículo 6 dice, pero vuestros hermanos y toda la casa de Israel se lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Entonces es cierto que hubo un lamento. No es que les prohibió hacer duelo como si nada hubiera pasado. Después vamos a ver la reacción de Aarón, que no quiso comer su porción del holocausto, no lo quiso comer por el dolor interno que tenía. Habían muerto sus dos hijos mayores. Entonces, toda la congregación de Israel se lamentó por esto. Hicieron el duelo, no hay duda. ¿Por qué hicieron el duelo? Lo dice el versículo 6. Lo hicieron porque debían estar conscientes, o sea, no debían perder la conciencia de las consecuencias que trae el hecho de desviarse de las instrucciones de Dios. Las consecuencias que trae para el ser humano desviarse de los mandamientos de Dios es la muerte. Lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo sabemos de memoria, pero no tomamos conciencia de la primera parte, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y el mismo apóstol Juan, en una de sus epístolas, dice que pecado es desobediencia a la Torá, desobediencia de la ley, está traducida en nuestras versiones. En definitiva, desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, la paga de la desobediencia de los mandamientos de Dios es la muerte. Pero gracias a Dios que el regalo de Dios es vida eterna. Pero estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados si no aceptamos, si no hubiéramos aceptado el regalo, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por pura gracia, sin obras, por medio de la fe. Para buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. De los versículos 8 al 11 nos da la clave de lo que nosotros le decíamos antes. Que se infiere de que probablemente Nadab y Abiú habían estado ebrios, habían tomado vino. Porque inmediatamente Dios habla a Aarón. Interesante, Dios le habla a Aarón en este caso, no a Moisés para que Moisés le diga a Aarón. Acá Dios le habla directamente a Aarón. Acá le habla a Aarón, fíjense qué cambio. Siempre está hablando a Moisés para que le diga a Aarón. Ahora Aarón es el sumo sacerdote. Entonces dice el versículo 8, Dios habla a Aarón y le hace referencia a los hijos. Tú y tus hijos. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y el secreto es el 10. Y el 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Si estás borracho no vas a discernir. Entonces, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Clave, marque entre lo inmundo y lo limpio. Que lo vamos a ver en el capítulo 11. Lo vamos a ver en el capítulo 11 y vamos a ver que esto no es una ley para los judíos, porque ya Noé, cuando metía los animales en el arca, tenía que meter una sola pareja de los inmundos y creo que 7 de los limpios. O sea que ya Noé podía discernir entre lo inmundo y lo limpio. 6 de Génesis. Entonces, y para enseñar a los hijos de Israel, dice el 11, todos los estatutos que Jehová, que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, para discernir y para enseñar se necesita estar lúcido. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, ahora nos va a explicar un poco y vamos a buscar dónde está en el Nuevo Testamento que tenemos que estar lúcidos para discernir entre lo bueno y lo malo, para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo
inmundo y lo limpio, y para poder enseñar las instrucciones de Dios, para poder enseñar la palabra de Dios. Bien, si bien es verdad que no se esperaba que el sacerdote fuera nazareo, o sea, no dice en ningún lado que el sacerdote tenía que hacer votos de nazareo, sin embargo, podía tomar vino. Podía tomar vino, sin embargo, durante el tiempo de su ministerio les estaba prohibido beber bebidas alcohólicas. Y esto lo vemos claramente en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, que dice claramente, se exige que los ministros, siervos de Dios, no sean dados al vino, es decir, no beban excesivamente, a punto tal de terminar borrachos. Bien, búsquenlo ustedes para avanzar, pero está establecido en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Entonces, en definitiva, siempre Dios lo que anhela es que nuestra fuente de alegría sea Él y su palabra, sus instrucciones. Es decir, para servirlo a Él no necesitamos estimulantes externos. El mayor estímulo, la mayor pasión, veíamos la semana pasada, esa fuerza motora, esa pasión que sale de nuestro interior, está dada por nuestro amor a Él, por nuestro deseo de agradarle a Él, por nuestro deseo de servirle a Él, ¿no? Porque esa fue la función que se nos encomendó. No utilizar algún medio externo como el alcohol. Y además, los sacerdotes deben realizar su función ejerciendo sus dones y talentos mediante la llenura del Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nada va a asegurar un servicio más eficiente que nuestra llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es enseñar cómo en el servicio del templo, en el servicio del templo formado por piedras vivas, la iglesia hoy requiere una mente lúcida. El servicio requiere una mente lúcida. Y por eso se le prohíbe beber vino a los sacerdotes durante el servicio en el templo, en el santuario. Deben estar seguros de su sobriedad para que sean capaces de distinguir en su ministerio entre lo que es sagrado, lo que es profano, lo que es común, sin peligro de confundirse, de mezclar. Entonces, es interesante lo que leyó Ada recién en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra disolución significa confusión. Vamos a cambiarla. No os embriaguéis con vino en lo cual hay confusión. Confunde la mente, evidentemente. Ahí lo tienen a Nadab y Abiú. Mírenlo a Nadab y Abiú, a ver si no les confundió la mente. El vino les produjo confusión. Y el Nuevo Testamento, Efesios, nos dice a nosotros, siervos de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, nos está diciendo: no os embriaguéis con vino, lo cual hay confusión, sino que se llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te aclara la mente, te recuerda la palabra de Dios, te ayuda a entender la palabra de Dios, te da lucidez para enseñar a otros la palabra de Dios, que era la función sacerdotal, la enseñanza, la función levítica, enseñar la palabra de Dios al pueblo. Tenés que tener lucidez para enseñar la palabra de Dios. No estar confundido entre qué quiere decir esto o qué quiere decir lo otro y hacer una mezcla de versículos para hacerle decir lo que vos querés. Sino tenés que tener la mente clara, la lucidez del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo trae lucidez, no trae borrachera. No trae borracheras espirituales y esas cosas, ni risas, ni esas cosas raras. No, la llenura del Espíritu Santo trae lucidez. Lucidez para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo puro, lo impuro, lo santo de lo profano, y para poder enseñar a otros la palabra de Dios. Eso hace la llenura del Espíritu Santo según nuestra Biblia, toda completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y también vemos que hasta ahora todo se había hecho conforme Yahweh le mandó a Moisés. ¿Recuerdan cuántas veces leíamos esa frase? Aún en la preparación de los elementos del tabernáculo, cuando el tabernáculo se erigió, vemos vez tras vez que decía, ¿no?, que todo se había hecho conforme Yahweh mandó a Moisés. Pero ahora vemos todo lo contrario, vemos que Nadab y Abiú hicieron lo que Yahweh nunca les mandó.
lo hicieron por su propia iniciativa. Ellos actuaron por cuenta propia sin consultarle tampoco a su padre. Ofrecieron ese fuego que no venía del altar y dijimos que Yahweh le había dicho a Moisés en Éxodo 29:43, el tabernáculo será santificado por mi gloria. Era la gloria de Dios la que se tenía que destacar, adorar y resaltar. Es importante entonces esto que está diciendo Ada ahora, porque me estuve acordando ya desde la semana pasada que hablamos de ese canto, ese corito que cantamos tanto, en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie la podrá apagar porque en el altar de Dios, y en mi corazón está, y todo eso. Que, bueno, no puedo cantar, pero no. Entonces, ¿cuál es el fuego que está encendido en tu corazón? Tal cual. Porque el corito dice eso, que el fuego está encendido y está encendido en tu corazón. ¿Cuál es el fuego que está encendido en tu corazón hoy? Hoy, ¿cuál es el fuego que está encendido en tu corazón? ¿El que encendió Dios o el que encendieron los hombres? ¿Es fuego extraño o es fuego de la gloria de Dios? El fuego de la gloria de Dios se manifiesta a través de su palabra. Ahí tienen el fuego, la palabra de Dios es el fuego que consume toda hojarasca de nuestra vida. Toda madera, toda hojarasca deja limpio lo precioso. La palabra de Dios. ¿Cuál es el fuego que está encendido en tu corazón? Porque no es cuestión de cantarlo y danzarlo y bailarlo y tocar la pandereta y levantar las manos. Es preguntarnos a nosotros, porque cada canción que cantamos en la iglesia, cada canción es una oración. Estamos orando cuando cantamos. Todos los salmos son canciones, son oraciones. Cuando estás cantando en la reunión, en la iglesia, toma cada canción que cantás como una oración elevada al Padre. ¿Cuál es el fuego que está encendido en tu corazón? El que encendió el Espíritu Santo, dando la palabra de Dios en tu mente, escribiéndola en tu corazón, porque esa es la función del Espíritu Santo. Dar la palabra de Dios en tu mente, escribirla en tu corazón para que seamos pueblo de Dios, para que pongamos la palabra de Dios por obra. Entonces, es muy importante esto porque debemos preguntarnos cuál es el fuego que está encendido en nuestro corazón. Ahora, somos sacerdotes. Todos los creyentes somos sacerdotes, lo dice la Escritura, un reino de sacerdotes y gente santa. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, ser sacerdote significa ejercer un ministerio sacerdotal en la propia familia, en casa y en la familia de Dios. Entonces, muchos dicen, no, yo no quiero porque yo no me siento con la conciencia limpia. Es más, algunos hasta dejan pasar el pan y la copa en la Santa Cena por problemas de conciencia y qué sé yo. Y la verdad es, Dios no te pregunta, Dios te dice, ¿querés ser parte de un reino de sacerdotes y gente santa? Porque ese es el pacto de Dios con la congregación, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces ejerce tu función, ejerce tu sacerdocio y necesariamente vas a ser santificado. ¿Saben qué? Siempre se lo digo a los pastores yo, el ministerio santifica. Dejalo que ejerza el ministerio, porque si tiene algún problema, si tiene algún desvío, si tiene alguna cosa irregular, Dios lo va a santificar, porque el ministerio lo santifica. Porque para ejercerlo debemos dejar malos hábitos, debemos dejar los malos pensamientos, debemos dejar los malos sentimientos y las costumbres que no están alineadas con el servicio al que hemos sido convocados por el Espíritu Santo. Las vas a tener que dejar para ejercer el ministerio, porque Dios te la va a hacer dejar. Así que poné la fe en marcha, ponete a servir, y vas a ver que Dios va a tratar con tu vida, a veces no tan suavemente, pero te va a limpiar, te va a podar, te va a podar, te va a santificar, porque los sacerdotes de Dios debemos estar santificados, para no correr el peligro que corrieron Nadab y Abiú, que terminaron muertos y sus cuerpos fuera del campamento, fuera de la congregación. Sí, y también es interesante que el fuego extraño, ese fuego añadido por los hombres, es por ejemplo no guardar el calendario de Dios,
no entender ese calendario, no entender las fiestas, sino celebrar fiestas en una fecha diferente a lo que la palabra de Dios nos indica. También el no guardar el día de reposo, el Shabbat, y hacerlo el día domingo. Todas esas cosas también son fuego extraño añadido por los hombres y no por Dios. Lo primero que hizo la iglesia cristiana, lo primero, ojo, no había evangélicos, católicos, luteranos, pentecostales, en esa época era la iglesia cristiana. ¿Saben lo primero que hizo la iglesia cristiana? Para diferenciarse políticamente, porque le tenían miedo al Imperio Romano y no querían estar relacionados con su raíz, con los hebreos. No querían estar relacionados. Entonces, lo primero que hizo la iglesia cristiana fue cambiar la fecha de la Pascua. Anótelo. Lo primero que hizo la iglesia cristiana fue cambiar la fecha de la Pascua. Y lo segundo que hicieron para diferenciarse fue cambiar el Shabbat, el día de reposo, cambiarlo por el domingo, el día del dios Sol. Lo primero. Entonces, la pregunta, ¿es fuego extraño que Dios no mandó? Sí, claro. ¿O es fuego acorde a la palabra de Dios? Eso es fuego extraño. No es lo que Dios. No proviene del altar de Dios. Es fuego extraño añadido por los hombres. Entonces, debemos conocer el verdadero fuego. Lo debemos conocer. El verdadero fuego, que es el que proviene de la Biblia. Ese es el verdadero fuego. El fuego que proviene de la palabra de Dios. Por eso, 2 Pedro 3:16, por ejemplo, dice que hay cosas difíciles de entender, que encima los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Léalo después, yo se lo explico. 2 Pedro 3, del 14 al 18. Está hablando de personas que empiezan torciendo las epístolas paulinas. Empiezan torciendo las epístolas paulinas, como pasa hoy día. Gálatas dice tal cosa, pobre carta a los Gálatas. Sí. Empiezan torciendo las epístolas paulinas. Eso está diciendo, léalo a ver, 2 Pedro 3, del 14 al 18. Empiezan torciendo las epístolas paulinas porque dice son confusas. Bien. Y como son indoctos e inconstantes, ¿qué quiere decir indocto? Gente que no estudia. Gente que no estudia es un indocto. Un doctor es un tipo que estudió. Un indocto es alguien que no estudió. Entonces dice que los indoctos e inconstantes. Son indoctos, gente que no estudia, inconstantes en el estudio de la palabra, inconstantes en el ejercicio del sacerdocio, inconstantes en el servicio, inconstantes en su vida. Los indoctos e inconstantes tuercen, empezando por las epístolas paulinas, torciendo la interpretación, lo dice ahí, pero después terminan torciendo también las otras escrituras. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué torcer? Empezaron torciendo las epístolas paulinas, después, como no pueden sustentarlo, se van y tuercen hasta la Torá de Moisés, a la Torá que Dios dio en el monte Sinaí, la misma palabra de Dios, lo que Dios escribió con su dedo, con su propio dedo en tabla de piedra, eliminan el mandamiento número 4 de las tablas de la ley y todo un lío, y está explicado ahí, trayendo fuego extraño, confusión, ¿ven? En lo cual hay disolución, confusión. El Espíritu Santo da claridad. Y te agrego más, fuego extraño también es todo lo que vamos a ver luego establecido en Levítico 11, cuando es fuego extraño no querer sujetarse a las leyes dietéticas establecidas por Dios, que tendríamos que ver en el capítulo 11. Eso también es fuego extraño, es decir, nada de lo que Dios dice ahí, eso está abolido, eso ya pasó, eso no es, o dicen esa es la dieta de los judíos. No, es lo que Dios estableció para mantener, ¿no?, nuestro cuerpo también en santidad. Es que interesante, ¿no? Porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí, ahora lo vamos a leer dentro de un ratito. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo
y Dios te dice, no comas tal cosa, no comas tal cosa, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir templo? El lugar donde habita el Espíritu Santo. Y vos, donde habita Dios, por el Espíritu de Dios, habita ahí adentro de ese mismo lugar, y le estás metiendo chancho. ¿Qué es lo que hizo Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes, griego, que cambió el sacrificio en la época de los macabeos, cambió el sacrificio del altar en el templo y sacrificó un chancho. ¿Qué es lo que hizo Antíoco Epífanes? ¡Uy, qué horrible lo que hizo Antíoco Epífanes! De ahí viene la fiesta de las luces, la Hanukkah. La Hanukkah, la fiesta de los macabeos, de la dedicación del templo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Antíoco Epífanes? Cambió en el templo, en el lugar donde moraba Dios, metió el sacrificio de un cerdo. Entonces nosotros decimos, no, ahora no existe más el templo, lo destruyó el general Tito en el año 70 de la era común. Ahora el templo somos nosotros. Y podemos comer cualquier cosa. ¿Qué le podemos meter adentro? Lo que hizo Antíoco Epífanes no parece tan lejano a lo que hacemos nosotros. Pero antes vamos a terminar con el capítulo 10, porque ahí se produce alguna cosa muy interesante. Anótese ahí del versículo 16 al 20, lo que hace Moisés lo que hacen los hijos de Aarón, los dos hijos que habían quedado, Eleazar e Itamar. Versículo 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, que era lo que se tenían que comer ellos, los sacerdotes. Parte de ese sacrificio, claro, lo habíamos visto, era para los sacerdotes. Entonces Moisés preguntó, a ver, muchachos, ¿dónde está la parte que se tienen que comer ustedes? Capaz que tenía hambre Moisés y quería comer su parte también, ¿no? Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. No se lo comieron los sacerdotes. Había sido quemado. Y se enojó, miren contra quién, contra Eleazar e Itamar, que eran los que lo habían quemado en realidad, que eran los sacerdotes hijos, los que habían quedado hijos de Aarón. Los hijos que habían quedado, lo dice ahí, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Que es lo que los sacerdotes tenían que hacer. Esa parte que les tocaba a ellos la tenían que comer en el lugar santo. Pues es muy santa, le dijo. Y la dio Dios a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. O sea, tenía un significado espiritual también. Para que sean reconciliados delante de Yahweh. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Este versículo 18 significa que cuando se llevaba la sangre dentro del santuario, ese sacrificio debía ser quemado totalmente. Este era un sacrificio donde la sangre no se llevaba dentro del santuario, por lo cual era el tipo de sacrificio que ellos tenían una porción, la obligación de comer esa porción. Para aclarar el 18. Y respondió Aarón a Moisés. Escuchen lo que dijo Aarón. Aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahweh. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato delante de Yahweh? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Qué le dijo a Aarón? Aarón le dijo, se murieron mis dos hijos mayores. Se murieron, Dios mató, peor todavía. Dios mató a mis dos hijos mayores. Y si yo en esta angustia hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿le hubiera agradado a Dios que yo lo comiera con tristeza, con angustia, con dolor, con amargura? ¿Le hubiera agradado a Dios? Entonces, ¿por qué venís a retar a mis otros hijos? Le dijo Aarón a Moisés, ¿por qué venís a retar, a reprender a mis otros hijos cuando yo soy el que no quise comer porque estoy angustiado? Versículo 20, cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Entonces, que Ada nos explique esta parte. Bueno, vemos que es interesante porque Moisés habla con Eleazar e Itamar. Sin embargo, el que responde es Aarón.
y esto también nos da, es interesante. ¿Por qué? Porque vemos que Aarón habla, no responden los hijos, porque hubiera sido una falta de respeto de sus hijos, Eleazar y Tamar, responder en presencia de Aarón, y además también hubiera sido de alguna manera entrar en un debate con su maestro, que es Moisés, ¿no? Entonces, ellos debían comer esta ofrenda, y Aarón, vimos recién que puso como excusa su aflicción. No había podido comerlo sino con duelo y con pesadumbre de su espíritu. Y entonces eso hubiera sido aceptado a Dios, en vez de haberlo hecho con alegría, como debían hacer, ¿no? Tener la posibilidad de participar de esa parte de la ofrenda. Aarón argumentó que a pesar de que el servicio fue realizado de la manera correcta, es decir, ellos hicieron todos los pasos que Dios había establecido que debían hacer, no se le permitía a nadie comer de la ofrenda, incluso a un sumo sacerdote, mientras esa persona esté en condición de doliente. Es decir, Moisés decía, tenías que cumplir lo establecido por Dios, pero a Aarón le recuerda también lo que Dios había dicho. No podemos comer de esa ofrenda si nuestro espíritu no está alineado con esa circunstancia. Entonces, el problema de Moisés fue que Moisés se enojó, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasa? Cuando nos enojamos, nos cegamos. La reacción natural del ser humano. De no ser por su enojo, Moisés podría haber analizado lo que sucedió y había comprendido que los sacerdotes actuaron de la manera apropiada. Es muy interesante eso porque yo les dije al principio que anote, le dije, Moisés se enoja por falta de empatía. Y la verdad es que aprendemos varias cosas. Primero, que Dios no pasa por alto los errores de los líderes. Tal cual. Ni siquiera de los más grandes líderes. Sí, acá queda claro, ¿no? Moisés enojándose con Aarón y Aarón argumentándole o explicándole a Moisés por qué hizo lo que hizo. Porque la verdad que los grandes líderes son grandes en serio si reconocen sus errores. Sí. Porque no hay nadie que no cometa ningún error. Entonces, Dios no pasa por alto los errores de los grandes líderes. Pero los grandes líderes son grandes si reconocen sus errores y aprenden y enseñan a la gente, miren, yo me equivoqué en esto, usted no cometa el mismo error que cometí yo. Entonces podemos aprender de las virtudes de los líderes, pero podemos aprender también de los errores de los líderes. Entonces, si el más grande de todos los profetas de toda la historia, después de Yahshua, pudo equivocarse en un momento de enojo, ciertamente todos debemos aprender a controlar nuestras pasiones. Pero tan pronto como Moisés oyó el razonamiento de Aarón, admitió que Aarón tenía razón y que él estaba equivocado. Tremendo. Y en una muestra de humildad extrema, una muestra de humildad, Moisés no pretendió defender su postura, no siguió discutiendo, yo te mandé y vos no obedeciste, como a veces hacemos nosotros, no pretendió defender su postura, sino que admitió sin ningún problema que lo que habían hecho tenía justificación y lo que no había sido comido fue quemado y que tenía justificación para hacer eso. Entonces, a veces confundimos el carácter de los líderes. Pensamos que el líder tiene que tener un temperamento duro, intolerante, inflexible, y no es así. Un verdadero líder debe tener el carácter de Jesucristo. Debe ser firme pero sensible. Firme pero sensible, eso es un líder. Jesucristo era eso. Templado pero compasivo. Justo pero misericordioso. Entonces, por eso la Escritura lo termina mencionando a Moisés como un hombre manso. Entonces, yo quiero pasarles en limpio. Para cerrar el 10. Para cerrar el 10, vamos al 11 en lo que nos queda. El proceso que mencionamos de esta desavenencia deseada entre Moisés y Aarón es, primero, después retroceda, cuando esto esté grabado y subido, retroceda y tome nota. Yo lo voy a decir detalladamente, voy a poner el número. Primero, Moisés dio la instrucción de parte de Yahweh, no hay duda, dio la instrucción de parte de Yahweh. Segundo, los sacerdotes no comieron lo que tenían que comer.
Tercero, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. ¿Qué hizo? Controló el cumplimiento de la instrucción. Cuarto, halló que había sido quemado en su totalidad. ¿Qué hizo? Evaluó lo realizado. Quinto, se enojó, pero no contra Aarón, sino contra sus hijos, porque respetó la investidura de sumo sacerdote de su hermano. Sexto, pero el padre de esos dos sacerdotes, es decir, Aarón, fue quien salió a dar explicaciones para justificar lo que se había hecho y por qué causa no se habían ajustado a su instrucción como líder basada en la palabra de Dios, Y séptimo, le estoy poniendo números para que me quede a mí también escrito así, cuando Moisés oyó la explicación, se dio por satisfecho, aunque no se habían hecho las cosas exactamente como él lo había mandado. Anote el séptimo. Cuando Moisés oyó la explicación, se dio por satisfecho, aunque no se habían hecho las cosas exactamente como él lo había mandado. Capítulo 11, Ada, el último. Era largo esto, ¿eh? Capítulo 11. Muy, muy rica, llena de enseñanzas, llena de enseñanzas. Bien, el capítulo 11 va a ver en sus Biblias que dice animales limpios e inmundos. Animales limpios e inmundos. En este capítulo vemos que se impuso a los sacerdotes como obligación especial que distinguieran, dijimos, entre lo limpio y lo inmundo, y que se enseñara al pueblo a seguirlo de la misma manera. O sea, acuérdense a que distinguirlo, enseñaron a ellos a saber qué era una cosa y la otra, ¿no? Ellos se debían saber claramente si alguien les traía un animal, estamos viendo todo el sistema sacrificial, que ese animal fuera aceptado por Dios y no que fuera un animal inmundo que Dios no aprobaba. La Biblia nos dice con total claridad acerca de nuestra gran responsabilidad como maestros de la palabra de Dios. Dice Ezequiel 44:23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces vemos que acá se mezclan, aparecen, ¿no?, la ley de los alimentos con las leyes sacerdotales. De alguna manera la Torá está haciendo un paralelo entre la comida y el servicio a Dios, el servicio sagrado. Lo que nos hace sagrados es lo que hay en nuestro interior. Y la verdad es que la comida y la salud están directamente relacionados. Podemos asumir que en el plan de Dios estos alimentos puros, llamados kosher muchas veces, son buenos para nuestra salud. Y por otro lado, hay algo muy interesante, y es que la comida despierta en los seres humanos uno de nuestros mayores impulsos. A nosotros los humanos muchas veces nos cuesta controlar el deseo de comer y de beber. Por eso antes había dado la instrucción de no embriagarse. Bien, entonces, de fondo, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar con estas leyes alimenticias? En definitiva, lo que Dios quiere enseñarnos es el autocontrol. Hay muy pocas cosas para hacer. La mayoría de las instrucciones de este capítulo es no, de qué cosas no se pueden comer. Le presta mucha atención a qué animales específicamente o qué cosas no se pueden comer. Si logramos contenernos y aceptar estas instrucciones, generamos en nosotros el autocontrol. Con la comida, el comer es un área que requiere mucho autocontrol para asegurarnos que no nos dejemos llevar por nuestro instinto. El mayor regalo que Dios puede darnos respecto a los alimentos es la capacidad para desarrollar autocontrol. Si no, seríamos iguales a los animales. Vieron que los animales
hay veces que uno les pone comida y si uno les sigue poniendo, ellos siguen comiendo y siguen comiendo y siguen comiendo. Nosotros como seres humanos, totalmente diferentes a los animales, tenemos la obligación de ejercitar el autocontrol. Y además, si podemos, ¿no? Si logramos controlarnos con los alimentos, también entonces vamos a desarrollar autocontrol en otras áreas de nuestra vida y vamos a poder de esa manera ajustarnos más a las instrucciones de Dios. Vemos que se podía comer carne, pero no toda clase de carne. Las carnes prohibidas aquí como inmundas realmente está inclusive probado científicamente, aunque nosotros no necesitamos que esté probado científicamente para obedecer, pero además de que Dios lo estableció y que lo queremos obedecer, la ciencia y las investigaciones han demostrado que los animales impuros que Dios prohibió realmente son nocivos para nuestra salud. Dijimos el dominio propio conectado con la santidad, que es el tema central del Levítico. Por eso los sacrificios, porque sin santidad el pecador no podía reconciliarse con Dios. Los sacrificios abrían la puerta a esta reconciliación. El creyente debe mantener su cuerpo sano y limpio, porque hoy lo mencionábamos en 1 Corintios 6, 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces, muy interesante entender. No solamente el cuerpo, ¿no? El espíritu también, ¿no? Exactamente. Porque el versículo siguiente, el que acaba de leer, lo estoy mirando, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Dios dice: no metas esto en algo que es mío, no metas tal cosa en esto que es mío, y vos decís: no, porque y lo metes. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy interesante, ¿eh? Bien. Bueno, y además Dios le dice que Moisés y toda la familia sacerdotal eran los encargados de enseñar esto al pueblo. Ellos debían enseñarles al pueblo. Es importante aclarar que una vez que un alimento impuro no se puede volver o hacerse puro. Si Dios dice esto es impuro, por más que nosotros lo querramos hacer puro, no es puro. No hay manera de que lo impuro para Dios pueda hacerse puro mediante mecanismos humanos. ¿Cómo? Es decir, si aparto un chancho 30 días antes de comerlo. Y lo hago comer maíz solamente. Durante 30 días, ¿no se me purifica? No, sigue siendo impuro. Porque lo que Dios dice que es impuro, ¿cómo hace para hacerlo puro? Si Dios ya lo dijo. Entonces, es interesante lo que dice Ezequiel, anótese ahí. Tremendo. Ezequiel 22, del versículo 26 al 28, y se lo tengo que leer. Dice Ezequiel 22, del 26 al 28. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Yahweh el Señor, y Yahweh no había hablado. Es muy, muy importante esto, porque no todo es igual. No se olviden que la caída del hombre se produjo por el alimento. Tal cual. Viendo que el fruto del árbol era bueno, agradable a los ojos y bueno para comer, comieron el fruto que Dios le había prohibido. Ahora, Dios hizo toda la creación. El fruto de ese árbol también era bueno, porque vio Dios que todo lo que creó era bueno. Todo era bueno. Toda la creación de Dios es buena. Dice, el chancho también.
El buitre también, todo lo que Dios hizo es bueno, Sobre todo pero porque lo con- hizo con objetivos específicos, Claro, una función específica. hizo con funciones específicas. El buitre está para comerse los cadáveres de los animales para que no se pudran y produzcan contaminación y enfermedades. O sea, Dios hizo todo bueno, pero con un fin específico. Entonces, todo lo que estaba en el huerto de Edén, aún el fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, era bueno, todo era bueno. Pero lo hizo con un fin específico. Por eso al ser humano le dijo, no comas de ese. Y el ser humano fue y comió. Por desobediencia de lo que tenía que comer, hoy estamos como estamos. Es muy interesante este tema. Bien, y luego está ahí en este capítulo 11, en los primeros versículos del 1 al 8, habla de cuáles son los animales terrestres permitidos y prohibidos. Los animales cuya carne puede ser comida son aquellos animales rumiantes, es decir, esos animales que regurgitan el bolo alimenticio. Además de ser rumiantes, tienen que ser de pezuña hendida y separada totalmente en dos pezuñas. Dios le dice a su pueblo cómo pueden saber si el animal es kasher o es puro. Dios les dice que si el animal tiene pezuña hendida y es rumiante, entonces es puro y puede ser comido. Sin embargo, si un animal tiene pezuña que no están hendidas o que no es rumiante, entonces el animal no puede ser comido. Y específicamente, ahí en Levítico 11:7, de todos los animales, Dios le dice que hay un solo animal que tiene pezuña hendida, pero que no es rumiante. Dice el 11:7, el cerdo es no puro, pues su pezuña está hendida y se separa por completo, pero no es rumiante. Entonces, esto también uno se pone a pensar, ¿no? Si Dios había dado las características, ¿por qué se detiene específicamente a hablar del cerdo? Porque hace uno incompleto. Claro, hay uno Es ahí, muy interesante, porque lo demás no hay duda. son completos, no hay duda. Ves las características Entonces y Dios no le ves. hace uno y se lo hace incompleto. Dice, cumple uno de los dos requisitos. Claro, tiene la pezuña pezuña hendida y separada. hendida, pero no es rumiante. No es Entonces rumiante. le hace uno para crearle la duda. Qué interesante lo que hace Dios, es extraordinario. Dios es maravilloso. Todo lo que Hace uno para crearles la duda, para probar la obediencia. A ver, Ada nos explica. Sí, la verdad esto nos da también una enseñanza a nosotros hoy en día, ¿no? Porque una persona puede mostrar todos los signos externos de ser un cierto tipo de persona, pero por dentro, como el cerdo, puede ser alguien totalmente diferente. Una de las cosas más importantes que una persona tiene que tener para estar bien consigo misma y para tener bien su autoestima es la coherencia, y lo decimos siempre, entre nuestro interior y nuestro exterior. Lo de afuera y lo de adentro. O sea, el cerdo por afuera Claro, parece una cosa. parecía puro, porque tenía la pezuña hundida, por afuera. Pero Ahora por te metes dentro para adentro, no tenía no buche. tenía buche, no es rumiante. No es rumiante. Entonces, por fuera parece una cosa, por dentro es otra cosa. Qué interesante esto que decís. Por eso, al igual que para que un animal sea puro debe tener los signos adecuados, tanto por fuera como por dentro, debemos nosotros esforzarnos en ser lo mismo. Lamentablemente la gente tiende a actuar de cierta manera cuando los demás los pidan y actúan u obran de otra manera cuando están en privado. Al hacer esto, una persona no puede sentirse bien consigo mismo porque en definitiva está haciendo falsa, es decir, está siendo impura, ¿no? Entonces, que no seamos como el cerdo, que aparentamos ser una cosa y en definitiva el cerdo es otra. Bueno, querés hablar un poquito de los peces, porque tiene una enseñanza muy interesante del tema de los peces, ¿no? ¿O querés avanzar más adelante? No, tal vez que cerraría con eso, porque... ¿Con los peces? Sí, tal vez cerraría con el tema de los peces, que es interesante, algo que me llamó la atención, porque del 9 al 12, recién estuvimos analizando hasta el versículo 8, capítulo 11, del 9 al 12, habla de cuáles son los peces permitidos y prohibidos. Se consideran peces limpios y comestibles
los peces que tienen aletas y escamas. Anoten esto. También para nosotras las mujeres cuando vamos ahí a la pescadería a comprar pescado, que es tan bueno y tan saludable para nuestro cuerpo. Aletas y escamas es lo que tiene que tener el pez para que sea puro. Entonces, si el pez no tiene escamas o no tiene aletas, obviamente es impuro. O tiene una cosa y no tiene la otra, como vimos recién con el cerdo. Si de las dos cualidades una no se cumple, el pez en este caso no es puro, no es kosher. Podemos comparar a la Torá con agua. Siempre decimos que la Torá, o la palabra de Dios, es como agua que limpia nuestro cuerpo. Y también podemos decir o comparar al pueblo de Dios con un pez. ¿Por qué? Porque así como un pez no puede vivir sin agua, su pueblo no puede vivir sin su Torá, no puede vivir sin su palabra, porque es lámpara a nuestros pies, porque es nuestra guía, porque es nuestra norma de fe y conducta. A su vez, las aletas y las escamas del pez representan características humanas específicas. ¿Por qué? Porque las escamas forman una capa gruesa similar a la piel que ayuda a proteger a los peces de los peligros externos como otros depredadores o cambios ambientales. Es decir, que las escamas cumplen una función de protección, están sobre la piel del pez, cumplen esta función de protección. A su vez, las aletas funcionan como el timón del pez, que le permite, según él mueva las aletas, navegar y maniobrar a través de los arroyos, de los ríos o del mar. ¿Cómo hacemos este paralelismo con su pueblo, con nosotros? Decimos que nosotros somos como peces. ¿Por qué? Porque en nosotros esa piel gruesa está formada por los valores innegociables que nos protegen de las influencias negativas que nos rodean. Sus instrucciones, ¿no?, son esa serie de escamas que nos permiten protegernos de la agresión externa. Y realmente hoy sabemos y vemos que estamos todo el tiempo agredidos por el sistema en el que estamos viviendo. Influenciados inclusive. E influenciados por un sistema totalmente contrario a la voluntad de Dios. Por otro lado, las aletas son las partes en nosotros que nos permiten navegar por las aguas de la vida que vivimos todos los días, y saber cuándo adaptarnos y ir junto a la marea, o bien también las aletas nos permiten redireccionar e ir contra la marea si algo amenaza con romper nuestras escamas, nuestros valores, nuestros principios. Y fíjense por qué también quería hablar de los peces, porque encontramos en Génesis 48, 16, cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés, los hijos de José. ¿Se acuerdan que Jacob dice, míos van a ser estos hijos? Pero en la bendición que Jacob le da a Efraín y Manasés dice, se multiplicarán abundantemente como los peces. Y fíjense qué interesante, porque estos hermanos fueron los primeros niños hebreos que crecieron fuera de la tierra de Israel en un ambiente politeísta, crecieron en Egipto, influenciados por la cultura egipcia, y a pesar de que ellos eran los hijos de José, quien era el virrey de Egipto, de que vivieron en los palacios, en una sociedad contraria a sus valores básicos, ellos se mantuvieron fieles a su fe en Yahweh, su fe en el Dios de Israel. De la misma manera nosotros, sin importar cuál sea el ambiente en el que estemos, debemos desarrollar escamas para protegernos y preservar esos ideales indispensables para nuestra vida, esos valores que agradan a Dios. Y además necesitamos desarrollar un par de fuertes aletas que son esa brújula moral para guiarlos por los altibajos de la corriente de la vida.
Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un excelente, bendecido y en paz día de reposo en la familia y en la congregación de Yahweh. Bendiciones para todos. Recuerden también, seguimos caminando, vamos rumbo a Pentecostés y no dejen de congregarse. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.